No hace falta mucho para que el año termine, y este año Crunchyroll estrenó muchísimos doblajes, por lo que para ir depurando los mejores doblajes del año, decidí hacer los que para mí fueron los mejores doblajes de Crunchyroll que he podido escuchar hasta la fecha en este 2022. Un punto importante es que no tengo tiempo de verlos todos, y también si alguno no aparece aquí puede que haya sido porque no me gustó, si es que lo pude ver, y en caso de que no, pues simplemente se debe a que no lo vi. Cabe destacar que al momento de escribir y grabar esto no me he puesto al corriente con los doblajes de Crunchyroll de la temporada actual, como Beasthammer, More Than a Couple But Not Lovers y demás. Por lo que puede que alguno de estos doblajes que me haga falta termine apareciendo en la lista final de los mejores doblajes del año. Sin nada más aclarar, empecemos. Uno de los animes que empezaron en Funimation y terminaron en Crunchyroll fue My Dress Up Darling, anime que por sí solo ya fue bastante relevante opacando series como Shingeki no Kyojin y demás. Creo que sin duda lo mejor de este doblaje en su versión para Latinoamérica es la elección de las voces principales, ya que Marin termina por tener esa personalidad dulce y cuando se debe suena algo ruda, igual que en la versión original. Que un punto a destacar es que esta bebe completamente de la versión japonesa, a diferencia de la hecha en portugués, la cual bebe mucho de la versión en inglés tanto en guiones como en interpretación. El doblaje fue hecho en transmisión simultánea y por ello acarrea algunos problemas técnicos, como que algunos audios se aceleren de golpe, como cuando en el capítulo 2 se encuentra viendo el tema de las pestañas. Otro punto a destacar es que desde el capítulo 1 el personaje de Marin se encuentra bastante definido, a diferencia de Goyo, el cual empieza a sonar más consistente como lo hará en el resto de capítulos como hasta el capítulo 4. Diré que quizás algo que no me terminó de encantar es que por momentos se toma pues como referencia el guión en inglés, o bueno, los subtítulos en inglés y después se traducen. Para el tema de los diálogos en alguna parte hay traducciones que no quedan tan bien, y hay algún que otro error. Como cuando al final del capítulo 2 Marin le da los dos juegos a Goyo de Slippery Girls y este pregunta si son dos juegos, cuando él ya sabía que eran dos debido a que había preguntado hace tiempo, o bueno, más bien Marin ya le había dicho. Pero lejos de eso, es un doblaje más que disfrutable, y pienso que no está de más verlo primero en la versión en español y después en su idioma original. Como punto adicional, está el hecho de que cuando el doblaje se trasladó de Funimation a Crunchyroll, algunos detalles técnicos fueron corregidos, como el hecho de que algunas expresiones se quedaran mudas o se quedaran en japonés. En este punto también me atrevo a incluir a la versión en inglés tanto la versión en castellano, la versión en inglés sí está por puro gusto, porque quien le da vida en esa versión es Amanda Lee, la cual en mi opinión termina por deformar al personaje en algunos momentos, dándole a Marin una personalidad algo más sarcástica, cosa que no es en la versión original, pero se nota la pasión que le pone al personaje desde el momento uno, llegando a impregnar parte de su personalidad en el mismo. Con respecto a la versión en castellano existen dos puntos sumamente destacables. La primera es que se cuidó muchísimo la sincronización de labios, y no me refiero únicamente a que el diálogo encaje en la boca de los personajes. En más de una ocasión, se nota que se cuidó que la palabra coincidiera con la gesticulación animada del personaje. Y el otro punto es que se bebe completamente de la versión en japonés, lo que hace que algunos detalles de traducción sean corregidos, y pues como este no fue hecho en transmisión simultánea, pues no tiene prácticamente ningún defecto técnico. Diría que una de las partes que más me gustó de esta versión, además de lo mencionado anteriormente, es que tiene detalles únicos que no ignoran lo que ocurre en pantalla. Como cuando en el capítulo 2 Marin está de espaldas y cuando habla con Goyo se puede notar que su volumen se encuentra bajo en un primer momento y después sube cuando la vemos de frente. La única versión que no vi fue la versión en portugués, pero pues si esta bebe completamente de la versión en inglés, no se me hacía tan necesario verla si pues ya estaba la versión en la que estaba Amanda Lee. El doblaje de la franquicia de Sword Art Online desde su primera temporada siempre me pareció bastante bueno, cosa que se mantiene tanto para su tercera y cuarta parte. Y este con los doblajes de la franquicia en plataformas de streaming se empezó con el pie derecho, esto porque en su momento Funimation publicó el doblaje que se había emitido en televisiones mexicanas hace años, además de que habían liberado el enlatado doblaje de la segunda temporada. Pero bueno, en este punto voy a hablar no solo de una temporada de SAO, sino de las últimas dos. El punto que a mi parecer más destaca desde el momento uno es el hecho de que no se beba nada de la versión en inglés, que si me lo preguntan el doblaje en inglés de SAO es uno de los peores que he escuchado. No solo porque los doblajes en inglés de por sí tienden a cambiar algunas cosas, sino en general las voces y todo están bastante mal, pero bueno, ese es otro tema. En este caso no se bebe nada de la versión en inglés en cuestión de guión, se toma como referencia completamente la versión japonesa, y la verdad es que se nota. Además de que se procura hacer un trabajo bastante importante en la adaptación para que los diálogos no sean traducciones literales y demás. Con respecto a las voces, es notorio que para estas últimas dos temporadas Kirito habla más grave que su contraparte en la primera, pero donde más se llega a notar el cambio es en Asuna, quien sí habla completamente distinto a comparación de las anteriores temporadas, pasando de ser alguien que sonaba insegura por algunos momentos a alguien mucho más segura de sí misma. Digo, eso tiene que ver con que en algún punto de la trama ella es quien va a salvar a Kirito. Hay un detalle que me agradó bastante con respecto a la tercera temporada, y es que para demostrar que la relación de Kirito y Euyo se hace cada vez más estrecha o ya ha alcanzado cierto nivel de confianza, Kirito llama al rubio amigo. Esto me parece bastante acertado tomando en cuenta que en español el tema de los honoríficos no existe, y que pues de alguna manera había que dejar en claro lo estrecho que se estaba haciendo su vínculo.
Como ya suele ser costumbre, el doblaje también tiene algunas referencias, o bueno, más bien agregados, como el agregado a Metal Gear Solid cuando Kirito va a hablar con Sinon. Pero tampoco se ignoran detalles menores, como que por ejemplo, cuando los vemos en el primer capítulo de la tercera temporada, se puede escuchar a Asuna hacer expresiones mientras esquiva las balas, cosa que no ocurre en la versión original. Un punto importante es que para estas últimas dos temporadas de Sao ya no hay insertos como tal, a diferencia de las primeras dos temporadas. Esto puede ser debido a que la naturaleza de la emisión ha cambiado. Sin embargo, en más de una ocasión, el doblaje se las ingenia para agregar un diálogo extra o alguna explicación con respecto a algún término que se encuentra en inglés. El doblaje de Sao es de esos que mantiene su calidad desde el momento uno y no la descuida en ningún momento. Y si ya la viste en japonés, no ver la serie en español es un gran desperdicio por el increíble tratamiento que se le hizo. Una serie de la cual no esperaba mucho, pero me llamó la atención únicamente por el doblaje. Lástima que el manga fue cancelado y parece que no va a haber una segunda temporada, pero siguiendo con el doblaje, sin duda lo que más me gustó fueron las voces de los protagonistas. Pero lo que más me llamó la atención fue escuchar a la actriz principal interpretando un personaje como Desumi. Eso lo digo porque normalmente estoy acostumbrado a escucharla en otros personajes, los cuales son mucho más rudos, como Annie Leonhard de Attack on Titan o Asuka de Evangelion. Y me gustó bastante cómo es que logra reflejar el lado dulce y penoso de Desumi durante una buena parte de la serie, y cómo es que cuando intenta ser mala se nota que exagera bastante porque pues su naturaleza no es así. Lo que más se nota si ves la versión en español y la original te darás cuenta de que la voz de Fudo es mucho más grave en la versión japonesa. Digo, esto es algo que siempre suele ocurrir en los animes, que los personajes hablen súper grave a pesar de su apariencia, y es que en la versión en español se optó por no seguir esa línea. Se optó porque el personaje hable de acuerdo a su apariencia, la cual a pesar de ser alguien bastante fuerte, pues también tiene cara de niño y en realidad no es tan mayor. Si hubiera algo no tan positivo a destacar es que por momentos la voz de Haru o la de Pink Gelato suena de calidad inferior con respecto a la voz de los demás personajes, si bien no es en todas sus apariciones, sí en la mayoría. El doblaje de Tsukumichi Moonlight Fantasy en un primer momento no parecía un doblaje de Crunchyroll enteramente, esto principalmente por el tema de la adaptación y demás, de hecho parecía otra plataforma, pero bueno, eso es por la dirección. Pero en retrospectiva termina por ser uno de los estrenos de doblaje e incluso de doblajes simultáneos más frescos y sólidos, esto en todo sentido, tanto por las voces como por el guión en sí. Es muy notorio que no se optó por traducir únicamente, y que si bien podría parecer que es un punto en el que hago mucho hincapié, lo cierto es que hay doblajes en los que se nota que solo se trasladaron o se tradujeron de forma literal algunas cosas. Lo que en mi opinión hace que muchas veces la interacción entre los personajes se sienta antinatural, o hay diálogos que son tan acartonados que no hay forma de que alguien los diga de esa manera. Pero bueno, siguiendo con el doblaje de Moonlight Fantasy, las voces de los tres protagonistas me gustaron bastante, principalmente la de Tomoe, en donde creo que se maneja bastante bien el hecho de que hable grave, porque pues es la forma humana de un dragón y demás, contrastando completamente con la de Mio, la cual tiende a hablar mucho más dulce e incluso suele ser bastante sumisa en ocasiones. Lo que más me llamó la atención del doblaje es que no se complica por resolver algunas cosas. Diría que quizás el único problema que tiene y se puede notar es el hecho de que algunos diálogos tengan una calidad de audio diferente o que incluso haya partes que se dejaron mudas, las cuales por lo que pude ver hasta el día de hoy no se han corregido, pero sin duda lejos de los inconvenientes es de los doblajes que más disfruté del año. Y creo que si en su momento no le diste una oportunidad ya fuera por la serie o por alguna otra razón, es esos que no deberías dejar pasar, y creo que le pasa lo que a varios doblajes hoy en día, que se estrenan demasiados, en todos lados, y algunos terminan por pasar desapercibidos o directamente son olvidados. El doblaje de las quintillizas era uno de los más esperados, esto por lo popular de la serie en sí. Personalmente no era lo que esperar en particular, pero el hecho de tener doblaje implicaba que no todo el mundo iba a estar contento, principalmente por el tema de las voces, y es que muchos tenían su fancast o su cast ideal. Y cuando se estrenó creo que con el pasar del tiempo terminó por convencer a casi todos. En este puesto coloco el doblaje de la segunda temporada, ya que corrige en mi opinión el gran detalle que tiene la primera, y eso tiene que ver con los diálogos. Es notorio que en algunos momentos los diálogos eran trasladados tal cual de los subtítulos, y por ende se quedaban cortos al momento de sincronizarlos con los labios de los personajes, además de que se sentían muy literales por momentos, y con esto no me refiero a libertades creativas. Hay doblajes que no tienen ninguna y me gustan un montón como Romantic Killer. En un principio creí que solo era algo mío, hasta que en entrevistas hechas al elenco y el director de la serie comentaba que en efecto, el tema y la traducción y demás había sido uno de los problemas que habían tenido principalmente por el tiempo que Crunchyroll les daba para hacer el tratamiento en español. Esto sumado a que durante los primeros capítulos de la primera temporada cada personaje se estaba encontrando, por lo que para la segunda desde el momento 1 ya cada personaje está definido. Además de que el tema de la adaptación está mucho más cuidado. No es que no me guste la primera temporada en español, pero sin duda me quedo con la segunda, que es la versión más pulida del doblaje en mi opinión. Este fue uno de los animes que más me gustó en la temporada en la que se emitió, aunque he de admitir que no es tan bueno, pero el doblaje la verdad es que me gustó bastante, destacando por un motivo, la voz de Cosette.
Me explico, en la versión original el personaje es inexpresivo una buena parte de la serie, o bueno, prácticamente toda, cuando se hace un musicato. Cosa que se traslada a la versión en español. Esto lo destaco porque, por ejemplo, en el doblaje de Vivi de A-Song, el personaje también es inexpresivo al principio, pero en la versión en español sí sonaba con emociones, mientras que en la versión original adopta estas cualidades humanas hasta lo último de la serie. Pero en el caso de Take Off Destiny, la voz de Cosette se mantiene igual todo el tiempo, porque pues no tiene cualidades humanas en ningún momento. Diría que quizás algo que me llamó la atención y me llegó a causar conflicto es que algunas veces los términos en inglés no se pronuncian de la misma forma todo el tiempo. Y con respecto a la serie en general, no estoy tan seguro de en qué se basaron para hacer el doblaje, si en el guión o los subtítulos en inglés. Esto lo digo porque cometen el mismo error que comete la versión norteamericana en cierto capítulo. Este año llegó la tercera temporada de Kaguya-sama Love is War, y para sorpresa de todos tuvo un doblaje en transmisión simultánea. Personalmente me preocupaba un poco el hecho de que la serie tuviera este tratamiento, más que nada porque la primera y segunda temporada habían sido estrenadas en los jueves de doblaje de Funimation, y a pesar de haber tenido poco tiempo para realizarse, había destacado por adaptar bastante bien algunas cosas para el público de Latinoamérica. Esto en pro de hacer la serie igual de graciosa que su contraparte japonesa, y la verdad es que me sorprendió gratamente cómo a pesar de que se haya manejado en transmisión simultánea, ese aspecto no se descuidó. Lo que más me gusta es que en esta ocasión el apellido de Shinomiya ya es pronunciado de una forma mucho más natural con respecto a la temporada 1 y 2, por parte de los personajes, siendo el único que lo pronuncia de una forma particular Shirogane. Personalmente con el tema de los agregados en las series de comedia y los doblajes siempre he sido más fan de las cosas que no sean referencias, y diría que por mucho mi momento favorito ocurre en el capítulo 1, cuando Ishigami le dice a Fujiwara de construir a tu hermana. Esas ideas son sexistas. Diré que quizás de las cosas que no me terminan de encantar de esa tercera parte es el hecho de que la voz del presidente no suene tan fuerte cuando debe hacerlo por momentos, y también hay ocasiones donde Fujiwara suena muy parecida a Anya, aunque eso solo ocurre en momentos en particular. Lejos de eso, es de los doblajes que más disfruté en la temporada en la que se emitió y en el año. Esos serían para mí los mejores doblajes de Crunchyroll de este año, como comentaba al principio, sí, hubo muchos que no vi, y es muy probable que las listas de cada persona varíen debido a la cantidad de series que se estrenan. Y creo que eso es algo bueno de esta época con respecto al doblaje de anime. Es muy probable que algún doblaje que no haya aparecido aquí de esta temporada sí aparezca en el conteo final de los mejores doblajes del año. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.